Esta es la extraordinaria historia real de dos pilotos enemigos que se encontraron en los cielos sobre Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Uno tenía todas las razones para matar. El otro no tenía forma de sobrevivir. Lo que sucedió después permanecería en secreto durante 46 años, y demostraría que incluso en los momentos más oscuros de la guerra, la humanidad puede prevalecer. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, quiero pedirte un favor. Por favor, tómate un momento para suscribirte a este canal. Tu suscripción nos ayuda a continuar compartiendo estas poderosas historias olvidadas con el mundo. Ahora, comencemos. En la mañana del 20 de diciembre de 1943, a las 11:32 en punto, el segundo teniente Thomas Harrison agarraba firmemente los controles de su bombardero, B-17, mientras volaba sobre Bremen, Alemania, con sus ojos fijos en la visión de 250 cañones antiaéreos, desatando fuego sobre su formación. Tenía apenas 21 años de edad, sin ninguna misión de combate en su historial. Este vuelo marcaba su primera misión. Los artilleros antiaéreos alemanes posicionados abajo no eran soldados comunes y corrientes. Estos eran cadetes de la escuela de candidatos a oficiales, la élite, los mejores tiradores que la Luftwaffe podía producir, y habían estado posicionados allí toda la mañana, esperando la llegada de los bombarderos americanos. La aeronave que Harrison pilotaba llevaba el nombre de Ye Olde Pap. 10 hombres componían su tripulación, y ella llevaba 6.000 libras de bombas en su vientre. Su objetivo era una fábrica de aviones de combate Focke-Wulf 190 situada en las afueras de Bremen. Durante la reunión informativa de la mañana, los oficiales de inteligencia habían advertido a las tripulaciones que se enfrentarían a cientos de cazas alemanes. Lo que esos oficiales no mencionaron fue que la posición que habían asignado al bombardero de Harrison representaba la ranura más peligrosa en toda la formación. Los hombres que servían en el 379 Grupo de Bombardeo le habían dado un nombre: Esquina del Corazón Púrpura. Ese borde expuesto de la formación donde los cazas alemanes invariablemente atacaban primero, porque el fuego defensivo superpuesto de los bombarderos vecinos no podía proporcionar cobertura efectiva allí. Las tripulaciones nuevas típicamente eran asignadas a ese lugar. La tripulación de Harrison era la más novata de todas. Antes de que Ye Olde Pap tuviera la oportunidad de soltar su carga, un proyectil de cañón de 20 libras detonó justo enfrente de la cabina. La nariz de plexiglas explotó en fragmentos. A una altitud de 27.000 pies, la temperatura se mantenía a 60 grados bajo cero. El viento ahora aullaba a través de la aeronave, a velocidades que excedían las 150 millas por hora. El motor número 2 murió instantáneamente. El motor número 4 comenzó a acelerarse excesivamente, lo que obligó a Harrison a reducir su potencia para evitar una falla catastrófica. La velocidad del bombardero disminuyó. La formación continuó adelante sin ellos. En cuestión de segundos, Ye Olde Pap se encontró completamente sola. Los cazas alemanes la detectaron inmediatamente. Entre 12 y 15 Messerschmitt, Bf 109 y Focke-Wulf 190 descendieron sobre el bombardero lisiado como una manada de lobos cerrándose sobre una presa herida. El asalto continuó durante más de 10 minutos sin pausa. El motor número 3 recibió impactos y bajó a la mitad de su potencia. El sistema de oxígeno se rompió completamente. Las líneas hidráulicas estallaron. El sistema eléctrico falló. El fuego de cañón destrozó la sección de cola en pedazos. El sargento Robert Mitchell, que servía como artillero de cola, recibió un impacto directo de un proyectil de cañón de 20 milímetros. La muerte llegó para él instantáneamente. La mayoría de los miembros restantes de la tripulación sufrieron heridas. Harrison mismo atrapó un fragmento de bala que se alojó en su hombro derecho. El frío extremo había congelado el aceite dentro de las armas defensivas hasta dejarlo sólido. De las 11 ametralladoras montadas en el B-17, solo 3 permanecían operativas. Luego, su suministro de oxígeno se agotó.
A 27.000 pies, el cerebro humano simplemente no puede funcionar sin oxígeno suplementario. Harrison sintió que su visión comenzaba a estrecharse y cerrarse. Sus manos se entumecieron completamente en los controles. Junto a él, su copiloto James Coleman ya había perdido el conocimiento. El último pensamiento que pasó por la mente de Harrison, antes de que todo se volviera negro, fue la realización de que su tripulación estaba a punto de perecer en su primera misión. Ye-Ol de Pup comenzó su descenso hacia la Tierra. El bombardero se desplomó desde 27.000 pies en una caída en picada sin nadie controlándolo. La velocidad del aire subió rápidamente más allá de 300 millas por hora. Toda la estructura del avión se sacudió con fuerza violenta. En cualquier momento dado, las alas podrían haberse arrancado debido al inmenso estrés. Pero entonces, ocurrió algo que desafiaba toda lógica razonable. A aproximadamente 1.000 pies sobre el suelo, Harrison recuperó la conciencia. El aire más denso a esta altitud más baja contenía suficiente oxígeno para reanimarlo. Agarró los controles y tiró hacia atrás con cada onza de fuerza que le quedaba en su cuerpo. El B-17 se niveló justo por encima de las copas de los árboles del norte de Alemania. Harrison miró alrededor de la cabina hacia lo que lo rodeaba. Sangre por todas partes, hombres heridos por todas partes. Su artillero de cola estaba muerto. Su bombardero estaba destruido. Y acababa de volar directamente sobre un aeródromo de cazas alemán. En ese mismo aeródromo, un piloto de la Luftwaffe llamado Kurt Werner estaba en el proceso de reabastecer de combustible su Messerschmitt Bf-109. Ya había logrado derribar 2 bombarderos americanos esa mañana. Un derribo más le ganaría la Cruz de Caballero, uno de los honores militares más prestigiosos de Alemania. Miró hacia arriba y divisó a Ye-Ol de Pup, cojeando a través del cielo a apenas 100 pies de altitud. Si tienes curiosidad por descubrir qué hizo Kurt Werner en el momento en que alcanzó al bombardero moribundo de Harrison, por favor, adelante, y presiona ese botón de me gusta. Le indica a YouTube que esta historia merece ser compartida con más personas, y por favor tómate un momento para suscribirte si aún no lo has hecho. Ahora, de vuelta a Werner. Werner subió a su avión de combate. El motor rugió bajo él. En cuestión de minutos, estaba en el aire y cerrando la distancia rápidamente sobre el bombardero americano lisiado. Maniobró hasta posicionarse detrás de la cola del B-17, con su dedo descansando sobre el gatillo de sus ametralladoras gemelas y su cañón de 20 milímetros. Un simple apretón. Eso era todo lo que requeriría. La Cruz de Caballero sería suya. Pero lo que Kurt Werner observó a través de su mira cambiaría fundamentalmente todo lo que creía sobre la guerra, sobre el honor y sobre el enemigo que había sido enseñado y entrenado para odiar. Kurt Werner tenía 28 años de edad en ese momento. Había volado 487 misiones de combate a lo largo de su carrera. Había sido derribado en 17 ocasiones separadas. Había saltado en paracaídas de aviones en llamas 6 veces diferentes. Y había aterrizado forzosamente aviones dañados 11 veces más allá de eso. Su hermano Stefan, quien también era piloto, había perecido en 1940 cuando su Junkers 88 se estrelló durante una misión de bombardeo nocturno sobre Inglaterra. La guerra le había quitado todo a Werner, excepto su habilidad de vuelo y su código personal de honor. Antes de que estallara la guerra, Werner había trabajado como piloto comercial para Lufthansa. Había volado pasajeros a través de Europa durante tiempos de paz. Nunca en su más salvaje imaginación se había imaginado pasando años matando hombres que nunca había conocido. Pero Alemania había emitido el llamado, y Werner había respondido a ese llamado. Para diciembre de 1943, se había convertido en uno de los pilotos de combate más experimentados y hábiles en Jagdgeschwader 27. Ahora se encontraba cerrándose sobre la cola de un bombardero americano, lisiado con 27 victorias confirmadas ya acreditadas a su nombre. Un bombardero pesado más satisfaría el requisito para ganar la Cruz de Caballero.
La medalla serviría para honrar no solo a él personalmente, sino también a su hermano fallecido. Demostraría que la familia Werner había sacrificado todo por Alemania. Su Messerschmitt Bf 109 G6 no estaba en perfectas condiciones operativas. Más temprano esa mañana, durante su ataque a los primeros 2 bombarderos, una bala americana calibre 50 se había incrustado en su radiador. El motor estaba corriendo el riesgo de sobrecalentarse, pero Werner había decidido despegar de todos modos. El B-17 lisiado presentaba un objetivo demasiado tentador para simplemente ignorar. Se acercó desde atrás y por debajo. El ángulo de ataque clásico de manual. Su dedo localizó el gatillo. Su mira se asentó firmemente en la sección de cola del bombardero americano. Y entonces Kurt Werner presenció algo que le hizo levantar su dedo completamente del gatillo. El compartimento del artillero de cola había sido completamente destruido. A través de los agujeros masivos y abiertos desgarrados en el fuselaje, Werner podía ver claramente el cuerpo de un joven americano desplomado inmóvil sobre su ametralladora. La sangre se había congelado en largos carámbanos rojos, colgando de la torreta destrozada. El hombre, obviamente, estaba muerto, sin duda alguna. Werner llevó su casa junto al bombardero y miró a través de agujeros adicionales en la piel de la aeronave. Observó a hombres heridos desesperadamente tratando de ayudar a otros hombres heridos. Vio a un tripulante con sangre cubriendo completamente su rostro. Vio a otro cuya pierna había sido violentamente desgarrada por metralla. Vio al piloto y copiloto luchando con todas sus fuerzas, solo para mantener la aeronave en el aire. Ninguno de ellos estaba involucrado en combate. Ninguno de ellos poseía la capacidad de luchar ya. Simplemente estaban tratando de sobrevivir. Nada más. En ese momento preciso, Kurt Werner recordó las palabras pronunciadas por un hombre llamado Heinrich Schmidt. Schmidt había servido como oficial al mando de Werner en el norte de África, donde Werner había volado con Jagd Geschwader 27 contra las fuerzas británicas en el desierto de Libia. Schmidt era una raza diferente de oficial alemán por completo. Sostenía la creencia de que la guerra tenía reglas que debían seguirse. Creía que el honor de un piloto de combate no provenía del número absoluto de enemigos que lograba matar, sino más bien de la manera en que los mataba. Schmidt había reunido una vez a sus pilotos y les dijo algo que Werner nunca, jamás olvidaría. Ustedes son pilotos de combate primero, último y siempre. Si alguna vez me entero de que alguno de ustedes disparan a un hombre colgado en un paracaídas, yo mismo les dispararé. El significado detrás de esas palabras era cristalino. Un hombre colgando en un paracaídas estaba completamente indefenso. No poseía ninguna capacidad de defenderse. Matarlo no sería combate. Sería un asesinato puro y simple. Y el asesinato no tenía absolutamente ningún lugar en el código de un verdadero piloto de combate. Werner miró una vez más al bombardero destrozado volando junto a él. Los americanos no estaban colgando de paracaídas, cierto, pero bien podrían haberlo estado. No tenían armas funcionando, no tenían velocidad para escapar, no tenían método alguno para defenderse. Derribarlos no constituiría una victoria, sería una ejecución, simple y llanamente. Werner sintió el peso de las cuentas del rosario descansando en el bolsillo de su chaqueta de vuelo. Su madre había querido que se convirtiera en sacerdote. Él había elegido volar aviones en su lugar, pero nunca había abandonado su fe ni le había dado la espalda. Y su fe le estaba diciendo claramente que lo que estaba a punto de hacer sería un pecado grave. Tomó su decisión en ese momento. Kurt Werner no derribaría este bombardero. No mataría a estos hombres. No ganaría su cruz de caballero a través de este método, no de esta manera. Pero ahora un problema completamente nuevo se presentaba ante él. El bombardero americano estaba volando más y más profundo en territorio alemán. Se dirigía en la dirección completamente equivocada. Si Harrison continuaba en este curso actual, volaría sobre aeródromos alemanes adicionales, más baterías antiaéreas, más escuadrones de cazas esperando abajo.
Alguien más inevitablemente lo derribaría. La tripulación moriría de todos modos, solo que más tarde en lugar de ahora. Werner los había perdonado por el momento, pero perdonarlos no era lo mismo que realmente salvarlos. El piloto alemán llevó su Messerschmitt junto a la cabina del B-17. Podía ver al piloto americano mirándolo directamente a través de la ventana destrozada. El rostro del joven estaba completamente cubierto de sangre. Sus ojos estaban llenos de terror absoluto y la certeza de la muerte. Claramente esperaba morir en los próximos segundos. Werner levantó su mano a la vista. Señaló hacia abajo con fuerza hacia el suelo debajo. Estaba intentando comunicarle al americano que debería aterrizar en un aeródromo alemán y entregar a su tripulación. Representaba la única forma posible en que la tripulación lograría sobrevivir esta prueba. Pero Thomas Harrison no entendió el gesto en absoluto. Interpretó la señal del alemán como diciéndole que bajara, que se estrellara, que muriera. Harrison negó con la cabeza firmemente en rechazo. Werner señaló de nuevo, más deliberadamente esta vez. Esta vez señaló hacia el norte en dirección a Suecia, territorio neutral donde estarían a salvo. Si los americanos pudieran de alguna manera llegar a Suecia, serían internados como prisioneros, pero estarían vivos y respirando. El tratamiento médico estaría esperándolos allí. Harrison aún no lograba comprender. Siguió volando hacia el oeste, hacia Inglaterra en su lugar. 250 millas a través del Mar del Norte se extendían adelante, en un bombardero que literalmente se estaba cayendo a pedazos pieza por pieza. Kurt Werner se dio cuenta de que solo le quedaba una opción, y era una opción que muy bien podría hacer que lo ejecutaran por fusilamiento. Kurt Werner tomó la que sería la decisión más peligrosa de toda su vida. No solo perdonaría al bombardero americano, activamente lo escoltaría hacia la seguridad. En la Alemania nazi, esta acción constituía traición del más alto grado. Un piloto alemán que deliberadamente permitiera que una aeronave enemiga escapara, enfrentaba corte marcial inmediato. Si el veredicto resultaba culpable, la sentencia era muerte por fusilamiento sin excepción. No habría un juicio largo, ninguna oportunidad de defensa, ninguna posibilidad de apelación. Werner sabía exacta y precisamente lo que estaba arriesgando con esta elección. Lo hizo de todos modos, sin vacilación. Maniobró su Messerschmitt Bf-109, en formación cerrada en el ala izquierda del B-17. Tan increíblemente cerca que las dos aeronaves estaban volando con solo pies separándolas. Tan cerca que desde el suelo abajo, las siluetas de ambos aviones se fusionarían en lo que parecía ser una sola forma. Tan cerca que cualquier artillero antiaéreo alemán que casualmente mirara hacia arriba vería el contorno distintivo y reconocible de un Bf-109 e instintivamente retendría su fuego. Este era el plan de Werner, arriesgado como era. La Luftwaffe operaba B-17 capturados para propósitos de entrenamiento y misiones secretas detrás de líneas enemigas. Las tripulaciones de tierra alemanas habían sido específicamente entrenadas para reconocer estas aeronaves cuando las veían. Si detectaban un caza alemán volando en formación cerrada con un bombardero americano, podrían razonablemente asumir que era uno de sus propios aviones capturados, siendo escoltado de regreso a la base. Podrían elegir no dispararle. Era una apuesta desesperada con probabilidades extremadamente largas, pero representaba la única oportunidad realista que los americanos tenían de sobrevivir. Dentro de Ye Olde Pub, Thomas Harrison observaba con creciente confusión cómo el caza alemán se deslizaba suavemente a posición directamente junto a él. Su corazón latía violentamente contra sus costillas. Ya había ordenado a su artillero de torreta superior, Daniel Riley, que apuntara sus armas hacia la aeronave alemana, pero que absolutamente no disparara a menos que fueran atacados primero. Harrison simplemente no entendía lo que estaba sucediendo ante sus ojos. ¿Estaba el alemán jugando con ellos como un gato con un ratón? ¿Estaba llamando por radio para refuerzos que vinieran a terminarlos? ¿Era esto algún tipo de trampa elaborada?
El B-17 continuó su curso hacia el oeste, hacia el distante Mar del Norte. El caza alemán permaneció con él, igualando su velocidad y altitud, milla tras milla, minuto tras interminable minuto. Harrison seguía esperando y anticipando el ataque que nunca llegó, que nunca se materializó. Pasaron sobre tierras de cultivo extendiéndose debajo de ellos. Pasaron sobre pequeñas aldeas. Pasaron sobre caminos llenos de vehículos militares alemanes moviendo suministros. En cualquier momento dado, alguien en el suelo podría mirar hacia arriba y detectarlos volando sobre sus cabezas. En cualquier momento, una batería antiaérea podría abrir fuego y destrozarlos a ambos en pedazos. En cualquier momento, otro caza alemán podría aparecer de la nada y exigir saber por qué Kurt Werner estaba volando junto a un bombardero enemigo en lugar de destruirlo como su deber requería. Pero los minutos simplemente seguían pasando, y el piloto alemán seguía volando firmemente junto a ellos sin vacilar. La costa apareció adelante de ellos en el horizonte. El Mar del Norte se extendía más allá de ella. 250 millas de agua congelada y mortal separaban Alemania de Inglaterra. Si J. Oldepub pudiera de alguna manera cruzar esa distancia imposible, la tripulación viviría para ver otro día. Si los motores dañados fallaban mientras estuvieran sobre el océano abierto, todos morirían en el agua gélida abajo. Pero primero, tenían que pasar exitosamente a través de las defensas costeras. El muro atlántico alemán se extendía a lo largo de cada pulgada de la costa de Europa ocupada. Las baterías antiaéreas estaban posicionadas en todas partes, junto con estaciones de radar y puestos de observación. Cada milla de playa era activamente vigilada y monitoreada. Cada aeronave que cruzaba la costa era rastreada, identificada y catalogada. Un bombardero americano volando bajo y lento hacia Inglaterra presentaría un objetivo increíblemente fácil para los artilleros. Werner permaneció bloqueado en formación junto a ellos. Voló tan peligrosamente cerca del B-17 que la punta de su ala casi tocaba el fuselaje del bombardero. Esencialmente estaba desafiando a los artilleros antiaéreos abajo a dispararles. Si decidían disparar al B-17, lo golpearían a él también en el proceso. Si reconocían su aeronave como alemana, retendrían su fuego para evitar matar a uno de los suyos. La apuesta funcionó exactamente como Werner había esperado. Las baterías costeras no les dispararon. Las estaciones de radar rastrearon dos aeronaves volando en formación e hicieron la suposición de que eran fuerzas amigas. J. Oldepub cruzó sobre la playa y se dirigió hacia las aguas grises y agitadas del Mar del Norte. Kurt Werner realmente lo había hecho. Había escoltado exitosamente a un bombardero enemigo a través del espacio aéreo más fuertemente defendido en toda Europa. Había salvado 9 vidas americanas de muerte segura. Pero Werner no podía seguirlos todo el camino a Inglaterra, por mucho que pudiera haberlo querido. Su suministro de combustible se estaba agotando peligrosamente. Su radiador aún estaba dañado por la bala que permanecía alojada dentro de él de su combate anterior. Y si de alguna manera aterrizaba en Bretaña, pasaría el resto de la guerra como prisionero de guerra, separado de su patria. No tenía otra opción más que regresar ahora. Tenía que volver a Alemania y pretender que absolutamente nada de esto había sucedido jamás, que este encuentro nunca tuvo lugar. Werner llevó su casa junto a la cabina del B-17 una última vez. Thomas Harrison estaba mirándolo directamente a través de la ventana destrozada de la cabina. Sus ojos se encontraron y se fijaron. Dos jóvenes de lados opuestos de una guerra terrible y brutal, separados por nada más que unos pocos pies de aire congelado entre sus aeronaves. Werner levantó su mano lentamente a su frente. Le dio al piloto americano un saludo, un gesto de respeto de un guerrero a otro. Luego, inclinó su Messerschmitt bruscamente hacia la izquierda y desapareció en el cielo gris, dirigiéndose de regreso hacia Alemania y cualquier destino que le esperara allí. Harrison lo vio irse, lo vio desvanecerse. Todavía no entendía lo que acababa de sucederle a él y a su tripulación. No sabía el nombre del alemán,
No tenía idea de por qué había sido perdonado cuando la muerte parecía segura. Todo lo que sabía con certeza era que un hombre que debería haberlo matado, que tenía todas las razones y oportunidades de matarlo, había elegido en su lugar dejarlo vivir. Pero la prueba de Thomas Harrison estaba lejos de haber terminado en este punto. Ahora se encontraba a 250 millas de Inglaterra, en una aeronave que apenas lograba mantenerse en el aire. 3 de los motores habían sufrido daños. El cuarto motor era poco confiable en el mejor de los casos. El sistema hidráulico había sido completamente destruido. La tripulación no tenía oxígeno restante, ni calor para calentarse, ni radio funcionando para pedir ayuda. Un hombre yacía muerto en la sección de cola. 6 más habían sufrido heridas de diversa gravedad. Las jeringas de morfina que llevaban se habían congelado completamente sólidas y eran completamente inútiles para tratar sus lesiones o aliviar su dolor. Y el Mar del Norte en diciembre era uno de los cuerpos de agua más despiadados y mortales en todo el planeta. Thomas Harrison voló su bombardero moribundo hacia el vacío gris y vacío del Mar del Norte, extendiéndose ante él. Debajo de su aeronave, las olas se agitaban violentamente en el frío de diciembre. La temperatura del agua se mantenía apenas por encima del punto de congelación. Si Ye Olde Pub caía en esa agua, la tripulación no sobreviviría más que unos pocos breves minutos antes de que la hipotermia matara a cada uno de ellos. El motor número 2 estaba completamente muerto, sin producir nada. El motor número 3 estaba produciendo solo la mitad de su potencia normal. El motor número 4 seguía aumentando y disminuyendo impredeciblemente, subiendo y bajando. Solo el motor número 1 estaba funcionando a plena capacidad y desempeñándose como debería. Harrison necesitaba al menos 2 buenos motores funcionando correctamente para mantener su altitud actual. Estaba volando con un motor y medio, nada más. El indicador de velocidad del aire mostraba 140 millas por hora. Peligrosamente, críticamente lento. Más lento que esto y el bombardero entraría en pérdida completamente y caería como una piedra en el mar abajo. Harrison empujó los aceleradores hacia adelante tanto como se atrevió, tratando desesperadamente de extraer más potencia de sus motores dañados y luchadores. La aeronave se estremeció y vibró, pero de alguna manera se mantuvo estable en el aire. Detrás de él, en el fuselaje, su tripulación estaba luchando con todo lo que tenían para mantenerse con vida. El artillero de cintura, Michael Jenkins, había recibido metralla profundamente en su pierna. La herida era severa y sangraba profusamente. Sin tratamiento médico apropiado pronto, se desangraría hasta morir antes de llegar a Inglaterra. Pero las jeringas de morfina estaban congeladas, sólidas e inútiles. El kit médico que llevaban bien podría no existir. Todo lo que sus compañeros de tripulación podían hacer por él era aplicar presión a la herida y esperar desesperadamente que fuera suficiente. El artillero de torreta esférica, David Wilson, había perdido completamente toda sensación en sus pies. Los cables de calefacción eléctrica tejidos en su traje de vuelo se habían cortocircuitado durante el ataque de los cazas alemanes. La congelación se estaba instalando rápidamente en sus extremidades. Si no se calentaba muy pronto, perdería sus dedos de los pies como mínimo, posiblemente sus pies enteros. El operador de radio, Edward Clark, había recibido un fragmento de proyectil de cañón directamente en su ojo. Apenas podía ver a través de él, pero siguió trabajando de todos modos. Siguió tratando de reparar el equipo de radio dañado, para que pudieran de alguna manera pedir ayuda y hacer saber a alguien que venían. Cada pocos minutos, enviaba una señal de socorro en la radio, enviándola al vacío. Nunca le llegaba ninguna respuesta. En la sección de cola de la aeronave, el cuerpo de Robert Mitchell permanecía exactamente donde había muerto. No había forma posible de moverlo de esa posición. No había tiempo para llorarlo apropiadamente, u honrar su sacrificio. Los vivos tenían que enfocar cada bit de su energía y atención en mantenerse vivos ellos mismos. Harrison calculó la distancia en su cabeza,
haciendo la matemática lo mejor que pudo. 250 millas a 140 millas por hora de velocidad del aire. Eso significaba casi 2 horas completas de tiempo de vuelo extendiéndose adelante de ellos. 2 horas en una aeronave que podría desmoronarse en cualquier momento dado sin advertencia. 2 horas sobre agua tan fría que los mataría en meros minutos si caían. No sabía si realmente llegarían a casa, no sabía si la supervivencia era siquiera posible, pero sabía con absoluta certeza que tenían que intentar. Milla tras milla, el B-17 cojeó hacia el oeste a través del mar vacío. Los motores tosían y farfullaban constantemente. Toda la estructura del avión gemía y crujía bajo el estrés de alguna manera, mantenerse unida. Las manos de Harrison dolían terriblemente por agarrar los controles tan fuertemente durante tanto tiempo. Su hombro palpitaba con dolor intenso donde el fragmento de bala lo había golpeado y se había incrustado. Pero se negó a soltar esos controles. No podía soltar, ni siquiera por un momento. 9 vidas dependían enteramente de él, y su habilidad para mantener esta aeronave moribunda en el aire. Después de lo que se sintió como una eternidad absoluta de vuelo, la costa de Inglaterra finalmente apareció en el horizonte distante adelante. Harrison nunca había visto nada más hermoso en toda su vida que esa vista. Campos verdes, acantilados grises elevándose desde el mar, hogar al fin. Pero Ye Olde Pub estaba demasiado dañada para alcanzar su base de origen en RAF Kimbolton, donde estaban estacionados. El sistema hidráulico estaba destruido completamente, lo que significaba que el tren de aterrizaje podría no extenderse cuando lo necesitara. Los flaps podrían no funcionar para frenarlos. Harrison tendría que bajar el bombardero en cualquier aeródromo que pudiera encontrar primero, donde quiera que pudiera alcanzar. Divisó RAF Sitting debajo de él, base de origen del 448 Grupo de Bombardeo, y se alineó para su aproximación lo mejor que pudo manejar. El tren de aterrizaje bajó apenas, a regañadientes, el mecanismo peleando contra él cada pulgada. Los flaps se extendieron solo parcialmente, no completamente. Harrison trajo a Ye Olde Pub sobre la pista en lo que equivalía a un choque controlado, que arrancó el tren de aterrizaje restante al impacto y envió al bombardero deslizándose y resbalando a través del asfalto, en una masiva lluvia de chispas y metal chillando. Cuando la aeronave finalmente se detuvo por completo, Thomas Harrison se sentó completamente inmóvil en la cabina, incapaz de moverse. Sus manos aún estaban bloqueadas rígidamente en los controles, en un agarre mortal. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Realmente lo había hecho. De alguna manera había traído a su tripulación a casa contra probabilidades imposibles. 8 hombres salieron de Ye Olde Pub vivos, heridos pero vivos. Un hombre fue sacado muerto, su cuerpo tratado con el respeto y dignidad que merecía. El bombardero mismo nunca volaría de nuevo, nunca se elevaría a los cielos. Fue enviado de regreso a los Estados Unidos y eventualmente vendido como chatarra, sus días de vuelo terminados para siempre. En el interrogatorio que siguió, Harrison le contó a sus oficiales de inteligencia absolutamente todo lo que había sucedido. Describió en detalle al caza alemán que había aparecido detrás de ellos cuando estaban indefensos. Describió cómo el piloto había volado junto a su aeronave en lugar de atacar y acabar con ellos. Describió el saludo que el alemán había dado antes de alejarse y desaparecer. Los oficiales escucharon su relato en completo silencio, sus rostros ilegibles. Cuando Harrison terminó de hablar, le dieron una orden directa que lo dejó atónito. Nunca debía hablar de este incidente de nuevo con nadie, jamás. La historia debía ser clasificada inmediatamente. A nadie se le podía permitir saber que un piloto alemán había mostrado misericordia a una tripulación americana. Crearía simpatía por el enemigo, lo cual no se podía permitir. Harrison obedeció la orden como debe hacerlo un buen soldado. Mantuvo el secreto encerrado dentro de sí mismo. 300 millas de distancia a través del agua, Kurt Werner aterrizó su Messerschmitt en su aeródromo cerca de Bremen.
No le dijo absolutamente a nadie lo que había hecho ese día. Si alguien descubría que había escoltado a un bombardero enemigo hacia la seguridad en lugar de destruirlo como su deber requería, sería sometido a corte marcial inmediatamente y ejecutado sin misericordia. Werner también mantuvo el secreto. Lo enterró profundamente. 2 hombres en lados opuestos de una guerra brutal, cada uno llevando una historia que nunca podían contar a otro alma viviente. Cada uno preguntándose silenciosamente si el otro había sobrevivido de alguna manera. Cada uno atormentado por un momento de pura humanidad que había ocurrido en medio mismo de la destrucción y la muerte. El secreto duraría 46 largos años, encerrado en silencio. La guerra finalmente terminó en mayo de 1945, trayendo paz al fin. Thomas Harrison regresó a casa en Virginia Occidental para reconstruir su vida. Terminó su educación universitaria. Luego tomó la decisión de reunirse a la Fuerza Aérea en 1949. Sirvió en roles de inteligencia, ascendiendo firmemente a través de los rangos hasta que finalmente se retiró como teniente coronel en 1972. Se estableció en Miami, Florida, y comenzó una compañía de investigación de combustión que se volvió bastante exitosa. Kurt Werner sobrevivió la guerra también, pero perdió todo lo demás que había conocido. Alemania yacía en ruinas completas a su alrededor. La Luftwaffe ya no existía como fuerza de combate. Werner había volado el revolucionario caza a reacción Messerschmitt. Me-262 en los últimos meses desesperados de la guerra, pero incluso la primera aeronave a reacción operacional del mundo no pudo salvar a su país de la derrota total. Después de que la guerra terminó, luchó tremendamente para encontrar trabajo en Alemania ocupada, donde las oportunidades eran escasas. En 1953, tomó la difícil decisión de inmigrar a Canadá y se estableció en Vancouver, Columbia Británica. Se convirtió en un hombre de negocios exitoso allí y comenzó una vida completamente nueva para sí mismo, dejando la guerra atrás. Ambos hombres llevaron el recuerdo del 20 de diciembre de 1943 con ellos siempre. Harrison frecuentemente encontraba sus pensamientos derivando de regreso al piloto alemán que había perdonado su vida. Se preguntaba constantemente quién era el hombre, cuál había sido su nombre. Se preguntaba por qué había mostrado tal misericordia cuando matarlos habría sido tan fácil. Se preguntaba si el piloto había sobrevivido la guerra o había muerto en combate, pero le habían dado una orden directa de mantener la historia secreta y clasificada, y durante décadas obedeció esa orden fielmente. Werner pensaba en el bombardero americano frecuentemente también. Pensaba en él más a menudo de lo que le gustaba admitir. Se preguntaba si de alguna manera había logrado cruzar el Mar del Norte hacia la seguridad. Se preguntaba si la tripulación había sobrevivido sus terribles heridas. Se preguntaba si salvarlos había valido el enorme riesgo que había tomado. Pero nunca podía preguntarle a nadie sobre ello. Nunca podía decirle a un alma. Nunca podía compartir lo que había hecho. El secreto permaneció encerrado fuertemente dentro de él, una carga que llevaba solo. 43 largos años pasaron en silencio. En 1986, Thomas Harrison recibió una invitación para hablar en un evento de aviación militar llamado el Gathering of Eagles, en la base de la Fuerza Aérea Maxwell, en Alabama. Pilotos retirados de todas las ramas del servicio militar asistieron al evento. Alguien en la audiencia le preguntó a Harrison si tenía alguna historia de combate particularmente memorable que pudiera compartir. Por primera vez en más de 4 décadas, Harrison contó la historia del piloto de caza alemán y lo que había sucedido ese día. Describió al bombardero destrozado apenas manteniéndose en el aire. Describió al avión enemigo apareciendo repentinamente en su ala, cuando la muerte parecía segura. Describió el saludo que el alemán había dado antes de alejarse y desvanecerse. Toda la audiencia escuchó en absoluto silencio atónito, pendientes de cada palabra. Después de que concluyó el discurso,
Algo fundamental cambió dentro de Harrison. Se dio cuenta con claridad repentina de que necesitaba saber qué había pasado con ese piloto. Necesitaba encontrar al piloto alemán que había perdonado su vida todos esos años atrás. Necesitaba agradecerle apropiadamente, cara a cara. La búsqueda comenzó en serio. Harrison contactó a los archivos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y solicitó su asistencia. No se pudieron encontrar registros. Contactó a la Fuerza Aérea de Alemania Occidental después. Tampoco había registros allí. Escribió cartas a historiadores militares a través de Europa, cualquiera que pudiera ayudar. Ninguna respuesta llegó de vuelta a Bell. Los meses se convirtieron en años mientras la búsqueda continuaba. Cada pista fue completamente fría, no llevando a ninguna parte. El piloto alemán parecía haber desaparecido completamente en la historia, como si nunca hubiera existido. Para 1989, Harrison se estaba quedando sin opciones y creciendo desesperado. Había pasado 4 años completos buscando con absolutamente nada que mostrar por sus esfuerzos y tiempo. Sus amigos le dijeron repetidamente que se rindiera, que era inútil. El piloto probablemente estaba muerto para entonces, decían, incluso si estaba de alguna manera todavía vivo. Encontrar a un hombre entre millones de veteranos alemanes era completamente imposible. Pero Harrison se negó a rendirse. Se negó a perder la esperanza. Escribió una carta final, poniendo todo lo que tenía en ella. Esta vez la envió a un boletín para expilotos de la Luftwaffe llamado Jägerblatt. Describió el encuentro en detalle preciso, sin dejar nada fuera. Dio la fecha exacta, la ubicación específica, el tipo de aeronaves involucradas. Preguntó si alguien que leyera sabía quién podría haber sido el piloto alemán, si alguien reconocía la historia. La carta fue publicada a principios de 1990, para que todos los suscriptores la leyeran. Unas semanas después, Thomas Harrison recibió una respuesta que lo cambiaría todo. El sobre llevaba un matasellos canadiense de Vancouver. Dentro había una sola hoja de papel, cubierta con escritura cuidadosa y pulcra. La carta comenzaba con 3 palabras simples que cambiaron todo lo que Harrison pensaba que sabía. Yo fui el único. Kurt Werner había leído el boletín por pura casualidad. Había reconocido la historia inmediatamente, cada detalle coincidiendo con su memoria perfectamente. Después de 46 largos años de silencio y preguntarse, finalmente había aprendido que el bombardero americano había llegado a casa a salvo. La tripulación había sobrevivido su calvario. Su decisión de perdonarlos no había sido en vano. Harrison leyó la carta con lágrimas corriendo por su rostro, apenas capaz de ver las palabras. Werner describió su aeronave en detalle. Describió la escolta sobre la costa alemana. Describió el saludo que había dado. Cada detalle coincidía con la memoria de Harrison exactamente, perfectamente. No había absolutamente ninguna duda. Este era el hombre que había salvado su vida. Harrison llamó a información de directorio para Vancouver, Columbia Británica inmediatamente. Pidió un número de teléfono para Kurt Werner. La operadora lo encontró sin dificultad. Harrison marcó el número con manos temblorosas, su corazón latiendo fuerte. Una voz contestó al otro lado. Un hombre viejo hablando con un acento alemán distinto. Harrison se identificó, dio su nombre. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, el silencio extendiéndose. Luego Kurt Werner comenzó a llorar, incapaz de contener sus emociones. Los 2 hombres hablaron durante horas en esa primera llamada telefónica, incapaces de parar. Descubrieron algo notable. Habían estado viviendo a menos de 200 millas de distancia durante décadas. Werner en Vancouver, Harrison en Seattle, antes de que se mudara a Miami. Habían sido vecinos durante años y nunca lo supieron, nunca tuvieron idea. Acordaron reunirse en persona ese verano, finalmente verse cara a cara. La reunión tendría lugar en un vestíbulo de hotel en Florida. 2 enemigos de una guerra que había terminado hace medio siglo finalmente uniéndose.
Dos hombres viejos que habían llevado el mismo secreto durante 46 largos años, finalmente a punto de verse cara a cara después de todo este tiempo. En un cálido día de verano de 1990, Thomas Harrison entró en un vestíbulo de hotel en Florida con su corazón acelerado. Tenía 67 años para ese entonces. Su cabello se había vuelto completamente gris con la edad. Su cuerpo llevaba las cicatrices de una guerra que había terminado 45 años en el pasado. Pero su corazón latía exactamente como si tuviera 21 años de nuevo, joven y aterrorizado. Kurt Werner lo estaba esperando allí en el vestíbulo. Tenía 74 años ahora. Su rostro estaba profundamente marcado con la edad y la experiencia. Sus manos temblaban ligeramente con el peso de los años. Pero sus ojos eran los mismos ojos que habían mirado a través de Harrison, a través de la ventana destrozada de la cabina sobre Alemania todos esos años atrás. Los dos hombres se vieron al otro lado del vestíbulo y dejaron de moverse. Por un largo momento, ninguno movió un músculo. 46 años de preguntas y cuestionamientos. 46 años de silencio y secretos. 46 años de llevar una carga que nadie más en el mundo entendería o podría entender. Luego caminaron uno hacia el otro lentamente y se abrazaron sin una palabra. Un amigo de Harrison había traído una cámara de video para grabar la reunión para la posteridad. El metraje muestra a dos hombres ancianos sosteniéndose fuertemente y llorando abiertamente, incapaces de contener sus emociones. Sus hombros tiemblan con la fuerza de ello. Sus voces se quiebran cuando intentan hablar. No se sueltan uno al otro durante mucho tiempo. Cuando finalmente se separaron y retrocedieron, Werner miró a Harrison y sintió el peso de casi medio siglo finalmente levantarse de sus hombros. Se había preguntado durante tantos largos años si su decisión había importado en absoluto, si había hecho alguna diferencia. Ahora lo sabía más allá de cualquier duda. El joven piloto que había perdonado estaba parado directamente frente a él, vivo y entero, y real. Harrison había traído algo especial para mostrarle a Werner ese día. Fotografías, no solo de él mismo, sino de sus hijos y sus nietos también. Todas las personas que existían en este mundo, porque Werner había levantado su dedo del gatillo en 1943, porque había elegido misericordia sobre deber. Werner miró las fotografías durante mucho tiempo, sus ojos llenándose de lágrimas una vez más. Nunca había recibido su Cruz de Caballero de Alemania. Nunca había sido reconocido por su país, por sus logros y victorias de combate. Pero parado en ese vestíbulo de hotel, mirando 3 generaciones de una familia que vivía y respiraba por causa de él, Kurt Werner se dio cuenta de algo profundo. Había recibido algo mucho más valioso de lo que cualquier medalla podría jamás representar. 3 meses después, en septiembre de 1990, Harrison y Werner asistieron a una reunión del 379º Grupo de Bombardeo en Massachusetts juntos. Los veteranos de la antigua unidad de Harrison habían invitado a Werner como su invitado de honor para la ocasión. Querían conocer al piloto alemán que había salvado a uno de los suyos, que había mostrado misericordia cuando ninguna se esperaba. 2 miembros sobrevivientes de la tripulación de Ye Olde Pub estaban allí en la reunión. David Wilson, el artillero de torreta esférica cuyos pies casi se habían congelado sólidamente durante el vuelo a casa a través del mar. Edward Clark, el operador de radio que había recibido metralla en su ojo, pero siguió trabajando de todos modos. Ambos hombres habían vivido vidas plenas y ricas después de que terminó la guerra. Ambos hombres tenían sus propios hijos y nietos ahora. Abrazaron a Werner con lágrimas corriendo por sus rostros y risa en sus voces. Le agradecieron profusamente por las décadas que les habían sido dadas, por las vidas que habían podido vivir. Le presentaron a sus familias con orgullo obvio. 25 personas estaban en esa habitación que nunca habrían nacido si Werner hubiera presionado el gatillo ese día sobre Alemania.
Los organizadores de la reunión hicieron a Werner un miembro honorario del 379 Grupo de Bombardeo, oficialmente. Un as de caza alemán formalmente bienvenido a una unidad de bombarderos americana como uno de los suyos. Antiguos enemigos ahora se habían convertido en hermanos en el sentido más verdadero. La palabra de la historia comenzó a extenderse más allá de esa habitación, más allá de ese grupo. Los periódicos la recogieron y corrieron con ella. Las estaciones de televisión solicitaron entrevistas con ambos hombres. Harrison y Werner se encontraron invitados a hablar en museos de aviación, organizaciones cívicas y reuniones militares a través de Estados Unidos y Canadá. Viajaron juntos siempre que posiblemente podían. El piloto de bombardero americano y el as de caza alemán, parados lado a lado en escenarios, contando su historia a audiencias que nunca habían escuchado nada parecido antes. Los veteranos en la multitud llorarían abiertamente mientras escuchaban. Los jóvenes se acercarían a ellos después, estrechando sus manos firmemente, agradeciéndoles por compartir algo tan poderoso y significativo. Werner le dio a Harrison un libro sobre jets de combate alemanes como regalo. Dentro de la portada, escribió una inscripción que revelaba su corazón. Explicó que en 1940 había perdido a su único hermano en la guerra, una herida que nunca sanó completamente. Escribió que el 20 de diciembre de 1943, solo 4 días antes de Navidad, se le había dado la oportunidad de salvar a un B-17 de la destrucción. Escribió que el piloto de ese bombardero, Thomas Harrison, se había vuelto tan precioso para él como lo había sido su hermano. Lo firmó con 2 palabras simples que lo decían todo. Tu hermano. Harrison y Werner ya no eran solo amigos en este punto. Se habían convertido en familia en todas las formas que importaban. Hablaban por teléfono cada semana sin falta. Visitaban las casas del otro regularmente. Iban a pescar juntos y compartían comidas. Celebraban días festivos juntos como lo hace la familia. El vínculo entre ellos corría más profundo que cualquier cosa que cualquiera de los hombres hubiera experimentado desde que terminó la guerra. Su historia alcanzó audiencias alrededor del mundo a través de varios canales. La gente escribió cartas diciendo cuán profundamente los había movido, cómo había afectado sus vidas. La gente dijo que había restaurado su fe en la humanidad cuando habían perdido esperanza. La gente dijo que demostraba que incluso en los momentos más oscuros de la guerra, la compasión y la misericordia podían de alguna manera sobrevivir. Pero para Harrison, algo importante aún faltaba del cuadro. Los hombres de Ye Olde Pub nunca habían recibido reconocimiento oficial por lo que habían soportado el 20 de diciembre de 1943. La misión había sido clasificada durante décadas, enterrada en secreto. Su sacrificio había sido borrado del registro oficial, como si nunca hubiera sucedido. Harrison decidió cambiar esa injusticia. Comenzó a escribir cartas a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, persistente y determinado. Quería que su tripulación recibiera las medallas que verdaderamente merecían. Quería que el mundo supiera lo que habían sobrevivido y superado. La Fuerza Aérea comenzó una investigación formal sobre el asunto. Décadas de archivos clasificados fueron finalmente abiertos y examinados cuidadosamente. En 2008, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos completó su investigación exhaustiva sobre los eventos del 20 de diciembre de 1943. Los hallazgos confirmaron absolutamente todo lo que Thomas Harrison había reportado a lo largo de los años. La misión a Bremen y lo que transpira.